Soy Félix Suárez, editor en jefe de Editorial Amolca. Yo estoy en la ciudad de Medellín, Colombia, donde se encuentra la casa matriz de la editorial. Y hoy estoy muy complacido de presentar este seminario porque nos acompaña el doctor Neil Miller, uno de los autores de la obra Neurooftalmología, que ha editado Amolca en español y de la cual hablaremos un poco hoy. Doctor Miller, it's nice to see you again. How are you? I'm fine, Felix. Thank you so much for inviting me. No, Doctor, it's a pleasure to share this space with you. And on behalf of Molca, I would like to thank you for accepting our invitation so that your colleagues in Latin America can learn more about your work and your experience as an author of the book Neuroophthalmology, published in Spanish by Amolca. Yo no sé si ya en la sala está la doctora Bonelli. Quiero saludarla, pero no sé si ya está conectada, doctora. Aquí estoy. Listo, doctora. ¿Cómo está? Yo, bueno, quiero darle la bienvenida a usted, bueno, como invitada especial de este seminario. La doctora Bonelli nos acompañará como, digámoslo con este término, como intérprete del doctor. Y bueno, quiero agradecer a la doctora por aceptar esta invitación. Estoy seguro de que todos los asistentes aprovecharán este espacio, tanto con el doctor Miller como con usted, doctora. Dr. Miller, let me briefly explain how this seminar will work. I'll first go over the format, then read a short academic introduction about you and Dr. Bonelli in Spanish, and then we'll move on to the questions. Does that sound okay? That's just fine. Ok, ok. Bueno, les explico a los asistentes cómo será la estructura y organización de este seminario. Yo primero leeré una breve semblanza profesional y académica del doctor Miller y de la doctora Bonelli. Luego leeremos para el doctor Miller una serie de preguntas que hemos preparado para que nos hable un poco acerca del libro Neurooftalmología, Guía Práctica para el Diagnóstico y Tratamiento y otros temas relacionados con la especialidad. El doctor nos responderá en inglés y después la doctora Bonelli nos ayudará con la traducción de la respuesta del doctor, aunque prefiero pues usar el término intérprete, pues habrá como una especie de respuesta que brevemente irá dando el doctor y que la doctora Bonelli irá traduciendo a medida que el doctor vaya respondiendo. De todas formas, la plataforma Zoom tiene disponible la opción de subtitulado y traducción automática del audio. Así que pueden activarla en la barra inferior de la ventana de la plataforma por si desean también tener esa otra opción para poder entender la respuesta del doctor Miller. Si desean también hacer preguntas, pueden hacerlas a través del chat disponible que está disponible en esta sala y la doctora Bonelli las traducirá al doctor para que él nos las responda. Y bueno, no quiero extenderme más con esta introducción. Voy a leer el resumen profesional del doctor Neil Miller, quien es profesor emérito de oftalmología, neurología y neurocirugía en la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins. Es autor de más de 600 artículos, 97 capítulos y 15 libros, incluida la cuarta edición de Neurooftalmología Clínica de Walsh y Hoyt, y ha coeditado la quinta y sexta edición de este libro, así como cuatro ediciones de una versión abreviada de este, la última de las cuales fue en 2020. El doctor Miller también es coautor de las tres ediciones de Neuroophthalmology Survival Guide, la tercera edición publicada por Amolca con el nombre de Neurooftalmología, Guía Práctica para el Diagnóstico y Tratamiento, que es un libro diseñado tanto para médicos como para estudiantes. El doctor Miller también ha participado como ponente en numerosas reuniones locales, nacionales e internacionales y ha impartido 70 conferencias en todo el mundo. Además, ha participado en varios ensayos clínicos en el campo de la neurooftalmología. Como dato que manifiesta la importancia profesional y académica del doctor Miller, podemos decir también que muchos de los estudiantes y residentes del doctor ocupan puestos docentes en importantes instituciones dentro y fuera de los Estados Unidos. Con respecto a la doctora Laura Bonelli, mencionaré que es médica oftalmóloga con especialización en neurooftalmología y órbita. Es actualmente profesora en la UCLA Stein Eye Institute. También es jefa de la sección de oftalmología en la UCLA Medical Center en Santa Mónica desde el 2021. Tiene más de 25 años de experiencia clínica, docente y de investigación. Es médica por la Universidad de El Salvador en Buenos Aires y se graduó además con honores.
Cuenta con una residencia en oftalmología en el Hospital de Clínicas José de San Martín de la Universidad de Buenos Aires y con un fellowship en neurooftalmología y órbita de la UBA. Y ha participado en programas adicionales de liderazgo y educación en la UCLA, en la UCLA, entre 2017 y 2019. Let's begin, doctor. I'll read the question in Spanish, but the English version will also be shown on the screen. Eh, ¿Podemos poner las diapositivas con las preguntas? Uh, okay. Okay. Great. Can you see the question on the screen, Yes. doctor? ¿Puede verlas también, doctora Bonelli? Sí. Sí, bueno, estas preguntas las preparamos para el doctor Miller, para que nos hable un poco acerca de la tercera edición de la obra Neurooftalmología. El doctor Miller, pues, escribió en colaboración junto con los doctores Anthony Payne y Michael Bordon esta obra. Pero yo quería preguntarle al doctor qué diferencia puede encontrar el lector de la tercera edición con respecto a las ediciones anteriores. In the 5 years since the second edition of this book was published, there have been significant advances in our ability to diagnose and treat neuro-ophthalmic conditions. So what Dr. Miller is saying is that in the 5 years since the prior edition, they have significant advances regarding the field of neuro-ophthalmology. Sorry, Dr. Bonelli, can you Spanish. say in Spanish, please? Oh, I'm so sorry. Lo que el doctor Miller quiere decir, perdón, es que en los últimos 5 años, desde la edición previa, ha habido un número de avances en el campo de la neurooftalmología que se van a ver reflejados en el nuevo libro. For example, there's an increased availability of improved antibody assays to diagnose aquaporin 4 antibody-related and MOG antibody-related optic neuritis, as well as new medications to treat these conditions. Uno de los ejemplos que tenemos de estos avances es el descubrimiento de los anticuerpos anti-aquaporina 4 para la neuromielitis óptica, los anticuerpos anti-MOG y tratamientos específicos para estas condiciones también se han desarrollado durante este tiempo. Also, the use of genetic assessment to identify specific hereditary disorders and the use of gene therapy and targeted therapy to treat them. Además, ha habido avances en todo lo que es diagnósticos de condiciones genéticas y de tratamientos que pueden ir directamente hacia el tratamiento de la deficiencia genética. These and other disorders have been added and updated with respect to both diagnosis and treatment. Estos disorders o problemas específicamente han sido puestos en la nueva edición del libro con los tratamientos respectivos. Also unique to this book are 60 different videos showing important eye movement and pupillary abnormalities, some important examination techniques, and there's also a self-help quiz. Lo que es único de esta nueva edición del libro es la adición de 60 videos que permiten evaluar o aprender sobre movimientos oculares, pupila, técnicas de examinación y de cómo examinar al paciente. Y además tiene una opción para hacer un cuestionario que nos va a permitir ver cómo hemos aprendido con respecto a estos puntos. Ok, doctor Miller. Vamos a la segunda pregunta que tenemos acá, doctor Miller. Bueno, una, eh, una pregunta que puede resultarle familiar o que puede, pues, darle familiaridad al libro es considerar la estructura. ¿Usted puede considerar que los capítulos tienen una estructura común en el libro? ¿Cómo es esa estructura en el libro? This edition provides an updated but still very carefully structured approach. Many texts of neuro-ophthalmology, as well as other medical problems,
tend to focus on disorders in which the diagnosis has already been made. And so the text describes what you do about the disorder, but not how you diagnose it. El libro tiene una estructura que se ha mejorado, está adaptada a los nuevos cambios. Y Neil, ay, me perdí la última parte. I So missed the last part about. basically, it's updated but still carefully structured, and it is unlike textbooks that tell you, for example, you have a patient with optic neuritis, what do you do? As opposed to how do you make the diagnosis of optic neuritis in the first place by the symptoms? Está estructurado de una manera que nos guía en cómo hacer el diagnóstico y manejarlo en la forma en que el libro está estructurado. No es como leer un libro de texto que uno lee sobre la patología, cómo se diagnostica y cómo se trata, pero esto es una forma más dinámica y práctica que nos lleva a pensar cómo uno lleva adelante la evaluación y el diagnóstico de un paciente dependiendo en cómo se presenta. So Como, specifically, this book will tell you what questions to ask, what to look for during the examination, and what diagnostic tools might be useful to make the correct diagnosis. lo que el libro se enfoca es, cuando uno está enfrente al paciente, es qué preguntas le hacemos al paciente en una situación determinada, cómo se examina ese paciente y qué elementos podemos usar para llegar al diagnóstico. And once you make the diagnosis, then you can go to the management options, all of which are clear and simple bullet points and flowcharts. Una vez que uno llega al diagnóstico, hay todo un flowchart que es muy simple. Entonces uno llega al diagnóstico y después están las modalidades de manejo y tratamiento para esa determinada condición y están muy claros con un flowchart o con puntos y uno los puede seguir uno tras otro para poder manejar al paciente de la forma adecuada. We can't hear you, Ok, Félix, you're muted. ok, ya, lo tenía desactivado. No, que decía que bastante es bien estructurado y organizado de una manera didáctica, pues por lo que nos ha explicado el doctor Miller. Pero bueno, yo que estuve participando en la edición en español de la obra, veía el capítulo uno pues me llamó mucho la atención porque tiene o explica 20 neuroreglas que un especialista debe seguir para evitar errores que cometen con frecuencia oftalmólogos y residentes de oftalmología. Yo le quería preguntar al doctor Miller de dónde provienen las neuroreglas y por qué considera que pueden ser una guía esencial para cualquier oftalmólogo. The neuro rules are based on my 50 years of clinical experience, as well as the experiences of doctors Payne and Burden, and also on the basic anatomy and physiology that determines certain consistent responses of various structures to damage. For example, a bitemporal visual field defect always indicates a chiasmal region lesion until proven otherwise. Las reglas, las neuroreglas están basadas en los 50 años de experiencia del doctor Miller y así como la experiencia de los doctores Payne y Burden. Y además de eso, de la experiencia clínica de los autores, está basado en la anatomía y la fisiología de los sistemas, que nos van, si las conocemos y las entendemos, nos permiten llegar a una conclusión, a un diagnóstico, como por ejemplo, si hay una hemianopsia bitemporal, sabemos que el problema está en el quiasma. Doctor Miller, I'm going to read the next question. Mhm.
Bueno, en este capítulo, en el capítulo 1 de las neuroreglas, se habla de un concepto que es el paciente neurooftalmológico silencioso. ¿Qué es un paciente neurooftalmológico silencioso y qué puede hacer un oftalmólogo para identificarlo? A silent neuro-ophthalmic patient is a patient who has a symptom such as blurred vision that is assumed to be due to a benign ocular condition like a cataract or a refractive error, but who in reality has a neurologic cause for the blurred vision, such as a brain tumor or multiple sclerosis or a stroke. El paciente silencioso es un paciente que se presenta con un síntoma o un signo que parece benigno, como por ejemplo visión borrosa, y que puede hacernos pensar que el paciente tiene cataratas o un defecto refractivo, pero que en realidad detrás de eso hay algo mucho más severo como un tumor o esclerosis múltiple o otro problema pasando que es mucho más severo. Bien, hay otra pregunta que tengo. Pues se dice frecuentemente en el libro que el médico tratante debe hacer revisar la historia clínica y hacer un examen detallado del paciente. Le pregunto, ¿hay un protocolo definido para hacer la anamnesis y el examen? Este protocolo puede verse a lo largo del libro y si hay aspectos innegociables del protocolo de anamnesis y exploración cuando se trata a cualquier paciente. As is the case with respect to medicine in general, the first part of any patient assessment must be a thorough history. Esto es esencial en medicina y el paso principal de cuando evaluamos cualquier paciente que viene es hacer un interrogatorio detallado y preciso, que es lo que nos va a dar las reglas para seguir adelante. And the history isn't just with respect to the presenting symptoms, but also in general. Cuando tomamos la historia clínica, no tiene que ser solo con respecto a la causa por la que el paciente viene, sino que tenemos que expandir y preguntar sobre otras condiciones que el paciente puede tener, que puede estar asociado, qué otras cosas hay. Tiene que ser una historia completa y abarcar todo lo que el paciente pueda tener. For example, in a patient with double vision, of course, the physician must ask if it is still present when either eye is closed, if it came on suddenly or gradually, is it horizontal, vertical, or oblique? Cuando el paciente viene diciendo que ve doble, por supuesto que le vamos a preguntar si desaparece cuando tapa un ojo o el otro, pero además tenemos que preguntar si apareció de golpe, es algo que se ha desarrollado en forma progresiva, si es oblicua, si es vertical, si es horizontal. But the history should also include the presence or absence of systemic disease, a social history, a family history, and a medication history. Pero la historia el tomar la historia no se debe terminar solo con lo que queramos saber acerca de la diplopia, pero también tenemos que preguntarle al paciente si tiene otras condiciones sistémicas, si tiene otros síntomas o signos asociados, la historia familiar, qué medicaciones están tomando. Bien, doctor. Otra pregunta que tenía, porque bueno, el glaucoma pues es una neuropatía bastante frecuente entre pacientes. Yo quería preguntarle qué encontrarían los lectores en el libro con respecto a esta afección. I'm sorry, okay, Ok, here we go. ya. Yeah, Repito la pregunta. yeah, no, 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 we're Ok, fine. ok. Um, Glaucoma is the most common optic nerve-related cause of visual loss throughout the world. Glaucoma is the most common optic No, neuropathy. Spanish. Glaucoma es neuropatía. Me tienen que perdonar porque voy y vengo en español en inglés todo el No se tiempo. preocupe, doctora. El glaucoma, como todos los oftalmólogos sabemos, es la neuropatía óptica más común y la causa de ceguera más común a lo largo y a lo ancho del mundo.
However, other optic neuropathies, such as those caused by compression or even ischemia, can cause glaucoma-like field defects and optic disc cupping. Pero hay otras neuropatías ópticas, como la neuropatía óptica comprensiva y a veces la neuropatía óptica isquémica, que pueden producir cambios que se ven como glaucoma. So in this book, we emphasize how to differentiate glaucomatous optic neuropathy from other optic neuropathies. Y van a encontrar en el libro que hay pautas que nos van a permitir diferenciar glaucoma de otras neuropatías ópticas que pueden ser como que una mímica del glaucoma. For example, for reasons we don't understand, patients with open-angle glaucoma tend to have relatively normal color vision despite severe visual field defects, whereas non-glaucomatous optic neuropathies tend to produce severe color vision deficits. Un ejemplo muy claro es que por razones que no entendemos, el glaucoma produce un compromiso del campo visual pero respeta la visión de los colores, lo cual no es verdad en otras neuropatías ópticas. Otras neuropatías ópticas tienden a afectar la visión de los colores más temprano en la evolución del proceso. Bien, voy a leer la siguiente pregunta. Em, Doctor Miller, ¿encontrarán los lectores orientación acerca de los tratamientos farmacológicos que deben seguir los pacientes? Eh, Am, am, sí, am, ya. Repito la pregunta. ¿Encontrarán los lectores orientación acerca de los tratamientos farmacológicos Ah, que deben seguir los okay, pacientes? we missed it. ¿Y puede hablarnos de patologías puntuales y medicamentos relacionados para su tratamiento? Okay. Although the book does discuss current recommended pharmacologic treatments for a variety of neuroophthalmic disorders, we emphasize that new treatments become available on a regular basis, and the physician needs to use the most current evidence-based treatment recommendations rather than relying on the book. Aunque en el libro hay recomendaciones para el tratamiento de trastornos específicos, los autores también recomiendan que uno no se debe basar solamente en este libro para el tratamiento porque todos los días hay avances con respecto a los nuevos tratamientos que surgen todo el tiempo y uno no puede quedarse con lo que el libro dice, sino que mantenerse actualizado con lo que está saliendo día a día. For example, in the book, we discuss the use of the drug teprotumumab for patients with thyroid eye disease, but there are other IGF-1 receptor antagonists that are being tested in clinical trials every day, and that may surpass teprotumumab in terms of safety and efficacy. Un ejemplo es el tratamiento para la orbitopatía tiroidea con teprotumumab. And that said, eso dicho, hay, en este momento hay otras medicaciones de AG1, receptores de AG1 que antagonizan el receptor, que están siendo probados y que aparentemente tienen un perfil más seguro, con menos efectos secundarios que la droga que estamos usando hoy en día. So again, while we discuss medications currently used for various diseases like optic neuritis or ischemic optic neuropathy, giant cell arteritis, etc., we really do not recommend, we really recommend that people look up the very latest information rather than using the book as a pharmacologic guide. So, aunque se recomiendan tratamientos, por ejemplo, para tratar neuropatía óptica isquémica relacionada con arteritis de células gigantes o neuritis óptica, lo que los autores recomiendan es que el lector, el médico, se tiene que mantener informado constantemente de las nuevas opciones terapéuticas para las distintas patologías que nos enfrentamos. Bien. Doctor, y otra pregunta entonces.
¿Qué aprenderían los lectores del libro sobre los pacientes que se presentan con visión borrosa? ¿Hay algo al respecto sobre este tema en el libro? Readers will learn the appropriate questions to ask a patient with blurred vision. For example, is it in one or both eyes? Did it come on suddenly or gradually? Los lectores van a aprender del libro cómo hacer el interrogatorio y evaluar los pacientes que se presentan con visión borrosa. Por ejemplo, am, preguntar si es en un ojo o en los dos, si es algo que apareció de golpe o es algo que se ha desarrollado lentamente. They'll also learn the appropriate examination techniques to use, like color vision testing and visual field testing, assessment for a relative afferent pupillary defect. Y la otra parte que también está detallada en el libro y que los lectores van a aprender es cómo hacer el examen del paciente con visión borrosa. No es solo medir la agudeza visual, pero es importante medir la visión de los colores, hacer un examen de campo visual, aprender a evaluar por la presencia de un defecto pupilar aferente. And finally, they'll learn the appropriate ancillary studies to perform, such as OCT, electrophysiology, and neuroimaging. Y finalmente, también van a aprender qué tipo de estudios se pueden hacer para ayudar al diagnóstico, obtener OCT, obtener un campo visual, obtener lo que sea necesario para ayudarnos a diagnosticar el paciente. Electroretinograma, eh, todo lo que pueda hacer con respecto a la electrofisiología que nos va a ayudar a clarificar qué es lo que el paciente tiene. Bien, doctor. Pues hay otra pregunta. Pues en el capítulo sobre el manejo de pacientes con visión doble se menciona una prueba, que es la prueba del hielo. ¿Podría explicar en qué consiste esta prueba y ofrecer algún consejo práctico para los clínicos que la realicen? The ICE test is a very sensitive and specific test for patients with ptosis rather than with diplopia. La prueba del hielo o the ice test es una prueba altamente sensible y específica, pero se usa en pacientes con tosis más que en pacientes con visión doble. It's based on the principle that patients with ptosis from myasthenia gravis have improvement in the ptosis when cold is applied to the eyelid. Se basa en el principio de que los pacientes que tienen tosis causada por miastenia gravis, cuando el frío se pone en el párpado durante un tiempo determinado, la tosis se recupera. It actually has two parts. One is the rest test, and the other is the actual ICE test. Y tiene dos partes. La primera parte es lo que se llama el test del descanso y la segunda parte es el test del hielo. The patient's degree of ptosis is measured, and the patient is told to close the eyes for 2 minutes. El grado de tosis se mide y después se cierra, se le dice al paciente que él cierre los ojos por 2 minutos. After 2 minutes, the patient is told to open the eyes, and the ptosis is remeasured. Después de 2 minutos se le pide al paciente que abra los ojos otra vez y el grado de tosis se vuelve a medir. If there is marked improvement, there's no need to proceed with ice. The test is positive. Si hay una mejora en el grado de la tosis, no es necesario aplicar el hielo y hacer el test del hielo y se lo considera un test positivo. However, if the ptosis is unchanged, the patient is again told to close both eyes and an ice pack of some sort is placed over the ptotic eyelid or over the more ptotic eyelid if there is bilateral ptosis. Si no hay cambio en el grado de tosis después del paso inicial, se le pide otra vez al paciente que cierre los ojos y en este caso se aplica el hielo sobre los párpados para And, aplicar el frío. and the ice pack is left in place for 2 minutes.
it's removed and the ptosis is reassessed. El paquete de hielo o la compresa fría se deja por 2 minutos y después de los 2 minutos se retira y se vuelve a medir el grado de tosis que tiene el paciente. This is a wonderful test. It is over 90% sensitive and 100% specific and perfectly safe. Y el doctor Miller dice que este test es espectacular, que en realidad es específico en un specific in a 90% and sensitive in a 100%. And although one can perform the ICE test in patients with diplopia who do not have ptosis, it's not as sensitive, and you have to leave the ice pack on for a much longer time, which is very difficult for the patients to uh, uh, accept. Y aunque se puede hacer en pacientes con visión doble, con diplopia, no es tan sensitivo como cuando se usa en pacientes con tosis y además requiere que el hielo, el frío se mantenga por un tiempo más largo sobre los párpados del paciente y no es cómodo. Los pacientes no es algo que les guste mucho. Bien, doctores. Hay un capítulo que trata el tema de las alucinaciones visuales y quería preguntarle al doctor cómo debería realizarse la anamnesis y el examen en estos pacientes. The history should include a description of the hallucinations and the setting or the settings in which the hallucination or hallucinations have occurred. Para empezar, el cuestionario en un paciente con alucinaciones, es importante que el paciente describa las alucinaciones y además en qué situación las alucinaciones están pasando. As always, these patients require a complete history. Y estos pacientes necesitan que uno haga una historia completa. For example, do they have any systemic condition such as Parkinson's disease that is associated with visual hallucinations? Es importante hacer preguntas acerca de todas las condiciones sistémicas o otras patologías que el paciente pueda tener, como por ejemplo en pacientes con Parkinson que pueden tener alucinaciones. Or are they taking any medications or illicit drugs that might have caused the hallucinations? Es importante preguntarles a los pacientes qué medicaciones están tomando, porque hay medicaciones que pueden producir alucinaciones. The examination itself is pretty much a basic exam, including best corrected visual acuity, color vision, visual fields, etc. Y el examen es un examen oftalmológico básico completo, incluyendo la agudeza visual, la visión de los colores, un campo visual, etcétera, lo que uno hace regularmente en una visita oftalmológica. Doctores, bueno, hay otra pregunta. Hay un tema también que en el libro se trata, que es el de la ceguera. O sea, ¿qué pueden encontrar los lectores en el libro con respecto a los pacientes con ceguera? Y existe también un sistema de clasificación para esta afección, para la ceguera. This book includes extensive discussions of various types of blindness, including that from retinal disease, optic nerve disease, and cortical or cerebral blindness. El libro tiene un capítulo que dedica a las distintas causas de ceguera y a qué distintos niveles se considera la causa de la pérdida visual, a nivel de la retina, a nivel del nervio óptico, a compromiso de la corteza cerebral. And these discussions include how to differentiate among these types of blindness. For example, the importance of the presence or absence of pupillary responses. Y durante la discusión en este capítulo se enseña o se pone de manifiesto cómo se pueden diferenciar las distintas causas de ceguera, como por ejemplo la evaluación de los reflejos pupilares. In the final analysis, as in all other phases of medicine, it's a combination of a thorough history, a complete examination, and the appropriate use of ancillary studies
combining these three aspects of the assessment generally will resolve the issue in terms of whether or not there is a neuro-ophthalmic problem, what it is, and how to treat it. En general, como en todos los aspectos de la medicina, lo importante es tomar una buena historia clínica, hacer un examen detallado y hacer buen uso de todos los test que tenemos a nuestra disposición para llegar a un diagnóstico y después poder manejarlo. Pero es algo que todos debemos hacer como médicos y que aprendimos cuando empezamos la carrera de medicina. Esta parte la agregué yo. Okay. No, doctores, Dr. Miller, I didn't read a question about the MRI and CT, and I'm going to read it. When is an MRI preferred, and when is a CT scan preferred? You know, a famous neuro-ophthalmologist was once asked what type of visual field test was the best one to perform. Lo que el doctor dice es que un neurooftalmólogo famoso dijo qué tipo de campo visual es apropiado en una situación o en otra. And he answered, the type that tells you what you want to know. Y el que uno hace es el que le dice a uno lo que uno quiere saber. The same is true of imaging of patients with known or presumed neuro-ophthalmic disorders. Y lo mismo aplica para pacientes con, con trastornos neurooftalmológicos. In general, MRI is ideal for intracranial assessments, particularly when the cranial nerves are affected. En general, la resonancia nuclear magnética es mejor cuando estamos tratando de evaluar procesos que son intracraneales, específicamente cuando estamos evaluando pacientes que tienen parálisis de los pares craneanos, por ejemplo. Whereas computed tomographic scanning may be better for orbital lesions, particularly those that affect the bone and paranasal sinuses. Y la tomografía computada es mejor para procesos que afectan la órbita y más si necesitamos evaluar la estructura ósea y procesos que pueden estar afectando los senos paranasales. But it also depends on what is available. In many cases, a CT is much easier and faster to obtain, so it might be very useful as an initial screening test. Y también es importante evaluar qué es lo que tenemos a nuestra disposición. A veces una tomografía computada es lo primero que tenemos y va a ser útil, no, sin tener que esperar por otro estudio. And then you can proceed with an MRI depending on the findings on the CT. Y después, dependiendo en lo que se encontró en la tomografía computada, uno puede ir más adelante, hacer otro paso y obtener una tomografía computada. Bien, bien, doctores. Bueno, no sé si están viendo el chat, doctora Bonelli. Ahí hay dos preguntas. Voy a leer la primera, voy a leer la primera y quisiera, doctora Bonelli, que usted me ayudara a traducirla Ujú. al doctor para que él la pudiera responder. Un usuario de Zoom dice, respecto a la pérdida visual transitoria, el libro cómo lo aborda, ¿qué pruebas diagnósticas nos puede enseñar para dar un buen tratamiento a los pacientes? Regarding transient loss of vision, how is this focus or how is this look into the book? How is yeah There, how is taken in the book, and what diagnostic testing could you recommend para un buen management of for a good management of these patients? Transient visual loss is a very important symptom. It depends in part on how long the visual loss is. In patients who have only a few seconds of visual loss, there probably isn't a whole lot that you have to do other than to look for evidence of papilledema.
for example. Doctora, no sé si... Can you say Sorry. this again? Sorry. Yeah, it depends in large part, on how long the transient visual loss occurred. If it's only a few seconds, it may be of no major significance unless there is papilledema. So when we are assessing patients with cuando estamos evaluando pacientes con pérdida visual transitoria, un punto importante a tener en cuenta es por cuánto tiempo dura. Si uno tiene un paciente con pérdida visual transitoria por unos segundos, puede ser algo que no es importante, a menos que estemos enfrente de un paciente que tiene edema de papila relacionado con incremento de la presión intracraneana. If the visual loss lasts longer, several minutes, 15 minutes or whatever, then I think it's crucial to find out if it's in one eye only or in both eyes. And when you ask the patient this, you need to know how they know, because many patients think that if they lose vision to one side, it's in one eye as opposed to the visual fields of both eyes. Y cuando la pérdida visual transitoria dura minutos, es importante, 5, 10, 15 minutos, es importante saber si pasó en un solo ojo o en los dos ojos. Y cuando uno está evaluando si es un ojo o el otro, es importante preguntarle al paciente cómo saben que fue el ojo derecho o el izquierdo. Porque una cosa que es muy frecuente es que si ellos perdieron visión del lado derecho, asumen que es el ojo derecho, y lo mismo, si perdieron visión del lado izquierdo del campo visual, asumen que es el lado izquierdo. Entonces, preguntarle si taparon un ojo o el otro para ver cómo se dieron cuenta que fue un ojo o el otro es muy importante. As a general rule, you should consider transient visual loss the same way as a transient ischemic event, such as transient hemiparesis or transient weakness or transient numbness. And patients should be evaluated with a stroke workup, because many of these patients have significant intracranial vascular disease. Como regla general, cuando hay un paciente que tiene pérdida transitoria de la visión, se lo debe considerar como un accidente isquémico transitorio y hacer el workup, todos los estudios que uno haría para un paciente que tiene, por ejemplo, una hemiparesia transitoria o una pérdida de función transitoria. Exactamente lo mismo. And as the book describes, we consider transient visual loss, particularly in one eye, but even in both, as an emergency. And so, whenever possible, a patient who comes in with a history of transient visual loss should be sent to the emergency room or referred directly to a vascular specialist. El libro considera un episodio de pérdida visual transitoria una emergencia. Y estos pacientes, otra vez, se consideran como un accidente isquémico transitorio y necesitan que cuando uno los está viendo, los debe referir a una sala de emergencia para que tengan la evaluación apropiada para la situación. Eh, bien. Doctora Bonelli, bueno, voy a tratar de reorientar la pregunta que hace uno de los asistentes, el doctor César Robles, porque él dice que él es médico internista y realiza una subespecialidad en diabetes y endocrinología, y él quiere saber si el libro puede ayudarlo en la formación, en su formación como internista, o si es un libro para subespecialistas de neurooftalmología solamente. So there is one of the physicians that is attending the seminar that he is an internal medicine physician with subspecialization in endocrinology. And he would like to know if you think that this book would be good for his, learning and help him in his practice, or if it is only directed for subspecialists in ophthalmology.
I think that the problem with neuro-ophthalmic disorders is that they don't come as a single package, um, identifiable as a neuro-ophthalmic problem. You never know. And so an endocrinologist might become involved with a patient who has, for instance, amenorrhea because of a pituitary adenoma or decreased vision because of thyroid eye disease. So I think that no matter what specialty you are, you can't limit the patients with what they have to your specialty. So I think you can always learn, regardless, and learn to help your patients in your practice from this type of book, which again emphasizes the presenting symptoms before you get and how you get from those symptoms to a neuro-ophthalmic or non-neuro-ophthalmic process. So, lo que el doctor Miller dice es que el paciente neurooftalmológico en general viene en un paquete con más de una presentación. Y él cree que no importa en qué área uno está, el libro te puede ayudar cuando un paciente, por ejemplo, con amenorrea tiene visión borrosa porque tiene un adenoma pituitario o un defecto de campo visual por un adenoma pituitario comprometiendo el quiasma, o un paciente que tiene visión borrosa o visión doble porque tiene orbitopatía tiroidea. Bien, doctores. Well, I would like to thank you, Dr. Miller, for answer the questions about the book Neuroophthalmology. Y bueno, quiero también agradecer a la doctora Bonelli por este tiempo. Yo les digo a los asistentes que tienen una oferta disponible para el libro Neurooftalmología, guía práctica para el diagnóstico y tratamiento. Pueden escanear el código QR que está en la pantalla para tener más información sobre esta obra. Es una oferta disponible que está presente en este momento, que dura 48 horas y que tiene unas condiciones que varían en cada país. No sé si quieran decir algo más. I don't know if Dr. Miller, if you want to say something for... Well, just that it's been my great pleasure, and I want to thank you and also Dr. Benelli for helping me through this. I speak Spanish not at all, so I really appreciate the opportunity to participate in this, and I hope that this book, as well as others, will help everybody take care of their patients because that's what it's all about. Sí, I share your idea about the patient and the book will help every doctor and every physician who wants to about that diseases. Doctor Bonelli, no sé si quiere agregar algo más para pues terminar el seminario. Sí, muchas gracias por la invitación. Fue un placer trabajar de traductora, aunque no soy especialista y a veces se me cruzan el inglés y el español. No, lo hizo muy bien, doctora, de verdad. Y No, yo, gracias por la gente que vino. Y yo tengo una versión del libro que comparto que es en inglés, que comparto con los residentes de neurología que vienen a rotar a mi clínica y también con mis residentes. Y tiene una estructura muy fácil de seguir. Y a mí me parece que para la gente que no es oftalmóloga y no es neurooftalmólogo es fácil de seguir y ayuda en cómo manejar y enfocar un paciente porque se basa en cosas muy específicas. así es, doctora. Bueno, yo que estuve detrás de la obra, de la edición de la obra en español, veo, y no soy oftalmólogo, no estoy dentro de la especialidad, vi cuán clara es la estructura. Y por eso también mi pregunta, quería que el doctor Miller pues explicara un poco sobre la estructura de la obra. Hay una pregunta antes de cerrar, si el libro es para optómetras también. So, Neil, they are asking if the optometrists can also get a good use of the book. Oh, absolutely. Um,
we are more and more doctors' offices have optometrists as the first person who sees the patient. Other offices are just optometrists, and they do an excellent job. And I think that it can help optometrists. Any eye physician can be helped by books such as this, which emphasize the symptoms with which the patient presents. El doctor Miller dice que hay un montón de consultorios acá en los Estados Unidos, aún en mi experiencia, aún en las entidades académicas, donde tenemos ayuda de optometristas, de ortoptistas, de gente de técnicos que trabajan con nosotros todo el tiempo, y que el libro tiene este approach sistemático que empieza con un síntoma y nos permite seguir el flowchart para llegar a un diagnóstico, y eso es muy útil. Sí, ciertamente. Bueno, doctores, yo me despido y bueno, de nuevo agradecer por su presencia. Thank you again, Dr. Miller, for your presence in this webinar. Y bueno, no me queda sino agradecerles, de verdad. Muchísimas Gracias. gracias y nos vemos después. Bye bye. Gracias. Muchas gracias, de verdad. Buenas noches. Chao, chao, buenas noches. Chao.